Doctora Natalia Salvo, presidenta Corriente de Abogados Laboralistas, 7 de julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vengo a hablar específicamente en carácter de presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio en relación al capítulo 4 del DNU 70/23 y las normas que lo consagran también, la pulverización de derechos laborales y sociales en la ley Ómnibus. La verdad que viniendo de un gobierno que ya el mismo presidente de la Nación habló de un principio constitucional, la justicia social, artículo 14 bis, repotenciado por tratados internacionales con jerarquía constitucional en el 75, inciso 22, artículos o principios centrales y fundantes del derecho del trabajo, bueno, como el cáncer de la sociedad. En definitiva, lo que se pretende hacer con este decreto no es la desregulación, sino la re-regulación de los poderes sociales que estuvieron y que están incluidos en normas constitucionales y legales y que son productos de profundas conquistas históricas. Digo, no desregulación, sino re-regulación, porque es una regulación en favor del capital concentrado. Y esto viene de la mano de un profundo desconocimiento del derecho del trabajo en este caso, que es que en este caso no tenemos dos sujetos iguales ante la ley. No hay igualdad ni libertad formal al estilo del siglo XIX, un mundo preindustrial al que quieren retornar, un mundo sin derechos sociales, un mundo con las mujeres sin derechos, un mundo sin derechos laborales, por el cual pelearon incluso los mártires de Chicago con la primera conquista histórica, la reducción de la jornada de trabajo. Lo mismo con la Semana Trágica y también con los hechos ocurridos en la Patagonia. Todos por las primeras conquistas históricas de la reducción de la jornada. Pero vienen con un discurso que estas leyes o la destrucción de los derechos sociales o la modificación material de la Constitución Nacional, porque cabe aclarar que todas las modificaciones que existen en el DNU 70/23 lo que hacen es implosionar la protección del artículo 14 bis. Jornada limitada, permiten el trabajo con una distancia de 12 horas entre jornada y jornada, la pulverización total de la protección contra el despido arbitrario, que hay que aclarar, es un despido sin motivo. En cualquier otro contrato, cuando se rescinde sin ningún motivo, la otra parte tiene el derecho al cobro de una indemnización, porque presupone la existencia de un daño. Y quedar sin acceso a una remuneración es quedar sin acceso a la ciudadanía. Pero vuelvo con la constitucionalización de un principio que no es hijo de un partido proscripto, que luego de 1955 se derogó la Constitución Social de 1949. Es hijo de una convencional constituyente producto de un golpe de Estado. Aún así lo quieren atacar. Y esto lo digo porque justamente el derecho del trabajo, tanto en su dimensión individual, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, una remuneración digna, protección a la salud, jornada limitada, igual remuneración por igual tarea, también vienen por el derecho colectivo de trabajo. Retornando no a etapas modernas, a etapas medievales donde había una penalización, prohibición con penalización, es decir, pasaba por el tamiz punitivo del Estado de los derechos laborales, de la libertad sindical, que hoy llaman bloqueo, turbación a la propiedad, ¿no? Todos los delitos contenidos en el Código Penal, cuando son derechos humanos. Tenemos a la huelga incluida como un derecho humano. Tenemos a la acción sindical, que no es una acción que uno concreta en el patio de su casa. Las movilizaciones, los pedidos, las protestas se hacen en el espacio público, del mismo modo que se hicieron los lockouts patronales de 2008. Es el mismo ejercicio de la libertad sindical. Quiero decir que con la restricción del derecho de huelga incorporado en el decreto 70/23, a través de la amplificación de los llamados servicios esenciales de una manera contraria al artículo 24 de la ley 25.877, pero también a las disposiciones de la OIT, es decir, todo es servicio esencial, de manera tal que la huelga sea un bello sueño. Y digo que el derecho del trabajo es el límite a la imposición del poder del capital. Es decir, no estamos negando la existencia de un modo de producción capitalista. Lo que estamos haciendo es brindar a esos trabajadores derechos. Porque yo escuchaba recién a la dueña de una empresa de lácteos decir que la riqueza la producen las empresas. No,
las riquezas las producen los trabajadores y lo podemos ver a nivel internacional, para aquellos que tienen oídos más propensos a lo internacional, en la última pandemia, donde el mercado se retiró y se perdieron 20 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Pero uno puede preguntarse qué pasó con este tipo de reformas laborales regresivas. A mí no me gusta decir flexibilización porque también podríamos probar con la flexibilización del derecho de propiedad en materias de adquisición de rentabilidad y ganancia, y también sería una flexibilización. Digamos una reforma restrictiva. En España no le fue bien, en Italia con la reforma del 2021 tampoco. ¿Pero quieren ir a Latinoamérica? Brasil. En Brasil se impulsó una reforma laboral en el año 2017 que terminó con un salario de 515 a 500 dólares y con 39% de los trabajadores y trabajadoras brasileras en la clandestinidad. Esto lo digo porque el DNU lo que hace es pulverizar y fulminar todas las multas o sanciones a aquel empleador que es incumplidor. Incumplidor es su obligación de registro, por ejemplo, tanto en el trabajo de casas particulares como en el empleo privado. Minutos, doctora Salvo. Muchas gracias. Es decir, cumplir es igual que no cumplir. Y desde este lado no se habla de mafia. Me parece que en el cuerpo legislativo no se puede hablar de mafia sindical. No se puede hablar de mafia de los abogados laboralistas cuando tenemos abogados laboralistas detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, uno de ellos el creador de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno. Y eran de distinta afiliación política, porque jugaban las reglas de la democracia. Los sindicatos pueden padecer de crisis de representación del mismo modo que otras instituciones intermedias de la vía civil. Lo que no se puede hacer es suprimirlo, porque cada dictadura militar vino, en primer lugar, a utilizar el concepto de emergencia y crisis desde 1930. La Corte, que en su acordada del 10 de septiembre de 1930 validó el golpe de Estado de Irigoyen por parte de Uriburu. Bueno, había mucha emergencia, entonces la Constitución no podía regir. Algo parecido escuchamos en este recinto hace unos días. Si la Constitución, que es el límite y la preservación de la libertad personal, no rige en épocas de emergencia, ¿para cuánto está entonces? Lo que quiero decir es que la quita de las multas por falta de registro, además de tocar materia penal tributaria, porque hay un fraude fiscal al Estado, con lo cual no podría hacerse a partir de DNU, no tiene ninguno de los efectos previstos, que es creación del empleo. Más creación del empleo. La OIT en el 2022, de boca de su propio director, Gur Ryder, lo que dice es que se consigue más trabajo decente y de calidad, con más inclusión, con más justicia social, con más salud, con más protección. Entonces, realmente este decreto, desde el artículo 56 hasta el artículo 96, lo único que hace es destruir derechos sociales. Derechos que en la exposición de motivos de la ley Ómnibus achaca todos los males de Argentina al abandono del patrón de la democracia liberal de 1853. Hay que avisar que en el mundo pasó la democracia social, como un coto, un poco, algún coto. Reducción de la jornada, protección de la salud como derechos humanos. Y no hay que olvidarse que las leyes están hechas para las personas. No están hechas para las empresas. Las empresas tienen un derecho societario y si quieren nos podemos regir por el derecho societario también. Que el trabajador no sea ajeno a los riesgos, que no lo sea, pero que tampoco sea ajeno a los frutos. Gracias, doctora Natalia Salvo.